estamos en De Palabra en Palabra. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Y esta tarde que amenaza lluvia, bueno, habrá que salir con un paraguas, con un impermeable. O total, mojémonos. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, Neftalí. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, pues hoy tenemos un programa interesantón. Hablaremos de un poeta extraordinario, portugués, ¿no? Así es. Del cual voy a leer justamente antes de empezar. Mira, me ponen conductor, antes me ponían escritor, es de más rango. Este poema, bueno, es una parte de un poema, un fragmento, que dice: a veces me pongo a mirar una piedra, no me pongo a pensar si siente, no divago llamándola hermana, pero me gusta que sea una piedra, me gusta porque ella no siente nada, me gusta porque no tiene ningún parentesco conmigo. Otras veces oigo pasar el viento y pienso que solo por oír pasar el viento vale la pena haber nacido. Yo no sé lo que los demás pensarán al leer esto, pero pienso que esto debe estar bien porque lo pienso sin esfuerzo, sin idea de otras personas al oírme pensar, porque lo pienso sin pensamientos, porque lo digo con como mis palabras lo dicen. Una vez me llamaron poeta materialista y yo me admiré porque no juzgaba que me pudieran llamar cualquier cosa. Y ni siquiera soy poeta. Veo si lo que escribo tiene valor. No soy yo quien lo tiene. El valor está ahí, en los versos. Todo eso es absolutamente independiente de mi voluntad. ¡Qué cosa! ¿No? Pues eso siempre me da alegría leerlo, porque me abofetea a veces también, ¿no? Es decir, a mí me gusta que me abofeteen, pues, pero sin duda es un poeta grande, un poeta importante, todos sus heterónimos por sus asuntos de personalidad múltiple. Bueno, ya Oscar nos hablará un poco más de él, pero bueno, hemos dado comienzo con un poema de Fernando Pessoa, ¿no es cierto? De Alberto Caeiro. Este libro es de Alberto Caeiro, un heterónimo de Fernando Pessoa. La traducción es de Miguel Ángel Flores, fíjate. Hay unas traducciones de Octavio Paz. Hoy sí tenemos café, Oscar. Así es. Eso da más alegría, mano, porque sin café la vida tiene muy poco sentido. Y como decía mi amigo Luis Jaime Cortés, antes de un café en la mañana, uno no puede ser completamente humano. Entonces, gracias a Luna Mía que nos hace el favor de invitarnos a un café. ¿Quién invita a un café en estos tiempos? Y bueno, Luna Mía Café, que por cierto, tendremos en abril a un poeta español que se llama Juan Valero. Va a venir un poeta cubano-español que vive en Islas Canarias. Va a andar por México y quiso venir a dar una pequeña lectura a Luna Mía Café. Ya lo platicaremos después. Pero bueno, hoy tengo esta edición preciosa del Avaro de Molière en francés, una edición muy bonita, muy bonita. El Avaro es una obra importante, una obra que me parece que retrata a muchos. Se ha sobrepoblado el mundo de avaros. Yo creo que cuando Molière escribió esto, había avaros, pero no tantos, ¿no? Avaros significativos. Pero ahora los avaros es una multitud. Es casi una personalidad lugar común.
¿no? Es decir, vemos en el día a día manifestaciones tumultuosas de avaros, ¿no? ¿Cómo las descubrimos? Hay una manera de que, quién sabe, a veces uno tiene un muy buen radar para dar con los avaros. Y claro que los hay, ¿no? Sí, los he visto con toda frecuencia. Fíjate que hoy en mi columna hablé de una silla. Es interesante qué ocurrió ahí. Hablando de avaros, ¿no? Bueno, quien quiera ver que hable, lea mi columna, está ahí en el muro del Facebook y está en La Voz de Michoacán del lunes. Entonces, pero es una edición muy bonita que fíjate que como en ese tiempo no ponían impresa, nada más dice dónde fue impresa y una recopilación de las miniaturas, biblioteca miniatura, y tiene aquí hasta 23 títulos de Alfred de Musset, Lenuit, Nerval, Sylvie, está en esta colección. Y Molière, el avaro es esta, Balzac, Musset, ¿qué autores? André Chenier, debe ser de finales del 19, no, debe ser del 20, principios del 20. Está publicado por Librería Payot en el Boulevard Saint-Germain 106. Entonces, creo que es una edición de principios del 20. Muy bonita, ¿no? Te cabe en la palma, por lo que veo. Casi, mira. Además es una... me puse la tarea de leer el avaro en francés. Voy despacio. No es diestro en leer en esas lenguas. Y tengo aquí también de Marco Aurelio, las meditaciones nada más de Marco Aurelio, que son muy, muy buenas, fíjate. Yo descubrí a mi hijo Emilio leyéndolas. El libro, me parece que son 6 libros, no es cierto, 12 libros. Y es muy bonito. En el libro 1, mira, te pongo un ejemplo. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad, de la buena fama y memoria legadas por quien me engendró. Aprendí la circunspección y el carácter viril, de mi madre la piedad, la liberalidad y la abstención, no solo de ejecutar acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento del sistema de vida que siguen los ricos, ¿no? Hablando de Molière, ¿verdad? Entonces, pues, de estos libros podemos hablar un poquito. Me encontré esta edición muy vieja, de unas crónicas y reportajes de Gabriel García Márquez de la editorial Oveja Negra, que según sé, él tenía que ver con esa editorial. En fin, hay un libro, estoy muy contento que hay un libro que acaba de salir de Adrián Béjar, un libro de fotografía. La fotografía para quienes ahora es muy común, ¿no? Es muy común la foto, es algo de uso diario, es un nuevo instrumento que delata, muestra, enseña, abona al asombro, todo eso. Pero recuerdo una conversación que tuve en una entrevista que le hice a Nicolás Alvarado un día que vino a Morelia. Nicolás Alvarado, que es un crítico, tiene una revista, fue director de TV UNAM, que le costó el puesto porque según la apreciación de la Vox Populis y el mundo intelectual mexicano, habló mal de Juan Gabriel no sé, creo que cuando murió, no estoy seguro, pero le costó el puesto, porque dijo algo así de sus lentejuelas, ¿no? Habló mal de sus lentejuelas. Y a su muerte, bueno, pues hubo muchas manifestaciones de que era el poeta de México.
A mí me fue como en feria porque yo dije, bueno, yo no voy a opinar, ya me voy del Facebook unos días mientras pasa la fiebre de la muerte de Juan Gabriel, que decían ahí era el poeta de México. Eso me parece, digo, ¿dónde está Bonifaz Nuño, Jaime Sabines, Octavio Paz? Es decir, no confundamos. Es un muy buen... A mí me gusta. A mí también. A mí me gusta la música de Juan Gabriel y me gusta, por supuesto, la de Marco Antonio Solís, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Pero bueno, son cantantes, compositores. Vamos a un corte, Paco, ¿sí, verdad? Bueno. Regresamos, tomamos café, Oscar, y regresamos para seguir hablando de Pessoa y parece que de Gabriel Said. En fin, vamos a un corte, regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, te decía que estaba muy contento con un libro de Adrián Béjar. Adrián Béjar es un fotógrafo que vamos a ver aquí. Un libro de fotografía que es una recopilación de sus fotos. Él viaja mucho por el país y entonces este es el primer tomo que él va a sacar, que acaba de sacar. Después de Semana Santa se va a estar vendiendo en Luna Mía. Hay que pedirlo, pero es un libro espléndido, mano. Yo creo que bien vale la pena darle una ojeada. Tú ya lo viste, ¿no? Sí. Tuviste la suerte de verlo, ya tenemos la suerte de haber visto este libro y unas fotos magníficas. Y con un rango bien amplio del país. Sí. De norte a sur. Sí. Entonces hay una parte, está hecho por secciones y que Adrián me ha pedido que escriba un poema para cada sección. Y las secciones se llamaron como se llaman los poemas, en función del tipo de fotos que componen la sección. Este se llama Plegarias al Cielo. Y hay otro, hay aquí uno donde está, la historia la cuentan las piedras. Entonces es una selección de fotografías de sitios arqueológicos. Es decir, la historia. Teotihuacán, por ejemplo, Palenque, otra vez Teotihuacán, Chichén Itzá, en fin. Muy interesante, pero después hay otra parte que se llama El misterio dibuja visiones. Son como sus visiones que de pronto encontraba y tomaba una foto de una cúpula desde un lugar donde le parecía extraño. Aquí hay uno de Cuetzalan, Puebla, otro de... Aquí está Janitzio, mira, una muy buena foto de Janitzio. Y este libro valió la pena. Yo con mucho gusto escribí para esto. Mira, aquí hay una sección dedicada a la naturaleza, que se llama La naturaleza creó al arte. Es curioso. El poema, bueno, aquí el poema que yo escribí dice: la naturaleza escribe versos en el cuerpo del desierto. Ella danza en los ríos que se van y no vuelven. Pinta los sueños del mar que cabe en su mano. Tañe las campanas verdes de los bosques que escuchamos en el viento cantar. La naturaleza monta la escena de esos lagos y montes que representan con la mejor dicción la historia del agua y las flores, la navegación y la dicha del arte en sus ventarrones. En la naturaleza vive la poesía. Ella la hizo. Bueno, es esta idea. Pero bueno, aquí hay una foto que a mí me asombra. Un nido de águila. No puede ser, Oscar. Un nido de águila en un poste de la luz. ¿No te parece asombroso, no?
Sí, además, aquí en México la comisión tiene instrucciones para tratarlas. Una vez que se trepan a los postes de luz. Ok, bueno. Pues este libro se llama México, ¿no? Narrado en imágenes, de Adrián Béjar. Es un libro, bueno, ya estará a la venta pronto en Morelia. Digo, ya salió, ya se va a presentar en Guadalajara más o menos por Semana Santa, por estos días. Y tendremos por pedido venta de este libro en Luna Mía Café. Ahí lo pueden pedir y ya se los traen, ¿no? Entonces, está caro, ni modo, ¿no? Yo creo que esos libros son muy caros. Pero bueno, ¿de Gabriel Said nos vas a hablar? Pues empiezo con Pessoa. ¿Te parece? O primero con Said. Con Said y ya después vamos con Pessoa, ¿no? Esta antología se llama Reloj de Sol. Y son poemas de Said del 52 al 92. Ajá. Él ha sido... Mira, yo creo que de él se podría decir casi lo mismo que se podría decir de Paz. Porque que era de los ensayistas, el mejor poeta de nuestros ensayistas y el mejor ensayista de nuestros poetas. En esta dualidad. Sí, sí. Y él se ha dado mucho al ensayo y creo que sus versos no han sido un poeta profuso. Pero creo que la poca poesía que tiene se para sola. Y además me gusta que es todavía de los poetas que juega con el verso y la métrica. Entonces muchos de sus versos se nutren de la canción popular y tienen esta musiquita de los sonetos, de los sones, y ha sido un poeta que poco a poco, que cada vez me gusta más. Entonces, y que tiene una música para mí original. Sí, en efecto, la versificación es tradicional, pero lo que acomoda en los versos es una música propia. Y además, pues yo creo que en esa antología pequeña que circuló mucho aquí en México, hay una buena muestra de quién es Gabriel y su aporte a nuestra poesía. Y subrayo eso, creo que lo más original de él es el rescate de las canciones y el no tener el empacho de hacer sonetos y demás. Y bien calibrados y sonoros, con eso que lleva la buena poesía, que no sabemos bien qué es. Fíjate que hay una edición del Fondo de Cultura Económica de la antología Reloj de Sol, ¿no? Fíjate que no es de mis favoritos, Gabriel Said, no sé por qué. Lo he leído, me cae muy bien como ensayista, no me caen bien sus ideas, por ejemplo, muy condicionado a veces, pero es muy inteligente, ¿no? Sí, sí. Un hombre que no se deja ver. Además. Un hombre que no se le conoce físicamente, en fin, toda esa mitología que ha creado. Sería cosa de una buena conversación contigo para ver por qué no es como de mis poetas favoritos. Vieras que no lo sé. A propósito de que no se deja ver, en el Colegio Nacional apareció unas conferencias donde habla del anonimato del poeta y de la falsedad del poeta que se muestra. Pero en esa forma pues convincente, el que escribe y habla solo puede decir lo que quiera y se defiende como quiera. Y ahí defiende muy bien su anonimato. Alguien más diría muy particular, ¿no? Sí. Sí, porque yo no creo de la falsedad del poeta que se muestra, claro que no. El poeta también debe difundir su figura, debe difundir su vida, ¿no? Porque está tan desprestigiada que piensan que son unos borrachos, que son unos holgazanes, que Él le escribió un texto sobre eso, sobre pues, denle clases para que enseñe su técnica de holgazanería, ¿no? Al poeta, porque no está tipificado en los rangos laborales. Pero yo creo que es importante sí salir a decir que vivimos como todos, quienes escribimos poesía, vivimos como todo mundo,
Somos como cualquier persona, a diferencia del carpintero que hace sillas, arregla cosas, pone los clavos en su lugar, sabe utilizar el martillo, el serrucho, es decir, todo eso. El poeta sabe escribir versos y es lo mismo. Se utilizan palabras y es un hombre común y corriente. Me parece más, iba a decir soberbio, pero no sé, me parece más eso, jugar con el anonimato, ¿no? Sí. Un ser de otro mundo escribe estos versos. No, claro que no. Claro que no. La poesía está aquí y ahí y de todos lados. Es patrimonio de todos, lo dije un día yo. Quizás pueda ser que alguien me refute esto y pues tienen toda la razón. Pero mi punto de vista es que pues, somos igual que todos, ¿no? Ahora, la obra habla, ¿no? O sea, lo que dice Pessoa de que lo que valen son los versos, no él, ¿no? Y no por eso tiene que desaparecer. Juan Ramón Jiménez también tenía una idea, incluso creo que es un poema, donde dice que la poesía no debería ir firmada. Cosa que también hay que discutir, ¿no? Hay poemas que te costaron una alegría que nadie tiene por qué sufrirla. Es decir, nadie tiene por qué haberla vivido sufriendo esa alegría, más que quien la escribió y quien la vive. Somos dueños de nuestros sufrimientos y de nuestras alegrías, ¿no? Pero bueno, todo esto por lo de Gabriel Said, que yo admiro mucho su trabajo, es espléndido. Hace tiempo leí un ensayo que me gustó muchísimo sobre eso de los presidentes y las presidentas, ¿no? Una cosa de lenguaje, de ese que llaman lenguaje inclusivo, que él decía, parafraseando, que el lenguaje per se es inclusivo. Pero bueno, habrá que discutirlo también, porque hay quien piensa distinto. Vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando de Said. Claro. Órale. Eso es el poeta, ¿no? Me parece que Said es, en mi apreciación, tras un cristal, ¿no? Sí, totalmente. No es un poeta que escriba con las tripas, ni destrozándose frente al escritorio como pedía Eduardo Lizalde, o Marco Antonio Campos. Pero es un poeta que dialoga con la tradición. Y eso es más de lo que hacen muchos poetas, muchos de los que se cuelgan el aquí de poeta y andan repartiendo versos y demás por todos lados. Entonces, el confrontarse con la tradición y apropiársela para mí es valioso. Además, claro, de buena manera y con propiedad, como lo hace. Además, ¿qué haríamos sin los poetas distintos a Sabines? Claro. Es decir, creo que es importante. Ahora, pues, no soy culpable, no cargo con esa culpa de que me gusten ciertos poetas o no. Es decir, ¿qué poetas leo? ¿O qué poetas leemos? ¿En qué podemos inscribir nuestra cercanía como lectores de la poesía? Pues puede ser Roberto Juarros, por ejemplo, que es como inteligente, ¿no? Pues ahí es una inteligencia luminosa, ¿no? Y de pronto hay cosas muy emotivas, claro, ¿no? Y entonces hace un equilibrio muy interesante y me gusta, ¿no? Es decir, pienso en Eliot también, que hace poquito lo leíamos aquí en el programa. Eliot también es un poeta inteligente. Veámoslo en sus ensayos, fíjate. Y mira Said, ¿no? Sí. Creo que Gabriel Said es un hombre admirable. Y sus ensayos en esta revista de El abominable
Enrique Krause publica ahí, ¿no? Es un hombre derechista, ¿no? Es un hombre de derecha. Y me parece que su trabajo tan fino en el ensayo, independientemente de si uno está de acuerdo con lo que dice o no, es muy fino. Sí, totalmente. La poesía también, ¿no? Pero no es de mis poetas por los que yo diera la vida. Digo, yo leo a Bonifaz Nuño. Claro. Me gusta mucho Bonifaz Nuño. Tampoco estoy diciendo que uno sea mejor que otro, ¿no? Es decir, le decimos a quien leemos y eso es importante en la libertad. Ayer me hacían una entrevista donde alguien preguntaba ahí en las redes ¿qué necesita alguien para escribir un poema? Es decir, ¿cómo llega la inspiración? ¿Cómo te acercas a la inspiración? ¿Cómo te acercas a la página en blanco para escribir? Y después de tantas veces que uno ha pensado eso y que muchos amigos te han preguntado, oye, ¿cómo le haces para escribir un verso? ¿Cómo empiezas? ¿Qué haces antes de llegar a escribir? No hay ninguna cosa, no baja uno del empirio con las alas abiertas, desciende, pone las garras sobre la página, no, uno hace su trabajo como partir las primeras tablas en la carpintería del carpintero y empieza a construirlo, ¿no? Nosotros lo hacemos con palabras y con la vida, con lo que vivimos, con la memoria, esa máquina diestra en arrojarnos recuerdos horribles, recuerdos maravillosos que nos empujan a temblar frente a la página y escribirlos, ¿no? Sí, como decía Pavese, todo poema es la segunda vez. Ahora, ¿no? De esas maneras que uno tiene de partir a los escritores en un montón de categorías, pues si nos ceñimos a estas que decía Nietzsche en lo dionisíaco y lo apolíneo, pues definitivamente Gabriel Said está en los apolíneos, en estos poetas leves, inteligentes, Apolíneo. aéreos. Sí. Y bueno, definitivamente los otros, en los otros no entra, no entra su poesía. Es un poeta islario, un hombre de letras islario, parece que no está junto a ninguna generación, ¿verdad? Sí. Parece que se salió de todo el modelo. Exacto. De todo modelo tipificador, que es lo que hace la academia también, ¿no? Y sin duda, tiene un muy buen sitio en la literatura mexicana. Sí. Y creo que ha aportado muchísimo, además. Sí. No sé, él estuvo en la construcción de aquella antología de poesía mexicana, Poesía en Movimiento. No estuvo. En ese estuvo Chumacero, estuvo José Emilio, Pacheco, Paz. Y ya, parece que... Creo que fueron 4. No estoy seguro, pero no sé por qué lo relacioné con esta antología. Puede que... Mira, quizás sí, porque cuando murió José Carlos Becerra, él y Pacheco hicieron trabajo casi de paleografía. Y era la época de... Seguramente sí, ¿eh? O sea, él estuvo metido en la publicación y en la antologación de poesía mexicana, toda esa generación. Entonces, seguramente es el cuarto del que tú hablas. A lo mejor, digo, hay que comprobarlo porque puede ser que no. Entonces, pero bueno, Pessoa, Oscar. ¿Tú tienes los diarios? Traigo los diarios en una edición muy barata que salió en Gandhi. No lo levanto porque es verde y miren cómo se ve. Pero Gandhi tuvo a bien reeditarlos. La editorial Gadir las publicó por primera vez en España y llegaron muy caros a México. Pero ya Gandhi los puso a un precio bien accesible y son los diarios de Alexander Serge. Aparece también algunos pedazos de Ricardo Reis
y de Fernando Pessoa. Y en los diarios ahí, sobre todo cuando habla a nombre de Fernando Pessoa, se puede ver mucho de la bulia y del desencanto y esta suavidad de la vida de Pessoa, esta vida que él intentó llevar como en la levedad. Quiero decir, no se casó, nunca se amarró un trabajo, vivía para escribir, un poco para pasear, para vagabundear, y para vagabundear en la gran biblioteca. Uno puede arrastrar sus lecturas de filosofía, de poesía, los escritores ingleses que leía, algunas ideas políticas, sus amistades con pintores, y todo eso que termina colándose en la obra potente de Pessoa. Y es una muestra muy pequeña, muy breve. Recordemos que el baúl de Pessoa tenía cerca de más de 30,000 documentos. Y fueron varias generaciones. El que se encontró después de su muerte. Sí, o sea, es que Pessoa, la verdad la historia de Pessoa es bien particular, porque el único libro que publicó en vida lo publicó concursándolo, lo mandó a concursar en un premio de 4ª división. O sea, ni siquiera fue un premio de Lisboa. Fue así como en un municipio de por ahí y no ganó. Le dieron el segundo lugar. Y en el segundo lugar, este libro que se llama Messagen, fue lo único que se editó en vida. El resto, a su muerte, pues sus cuates, porque él era un literato, estaba en los medios de literatos portugueses, colaborado con las revistas, dijeron, pues vamos a publicar, vamos a ver qué dejó Fernando. Pues encontraron en el baúl un baúl sin fondo, que generaciones de académicos portugueses fueron develando. O sea, se moría uno, llegaba otro, y sacaba otros papeles y los ordenaba. Aquí hay 3 o 4 personajes a los que les construyó vida y obra, pero han encontrado decenas, no sé si el número se acerca a los 100, de personajes que creó él con biografía, con obra. Y los más potentes, pues Álvaro Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro. Pues una muestra de estas manías de Fernando, y creo que es un buen documento de acceso para después entrar a la poesía, al libro del desasosiego, que se lee rápido y de manera muy amena. Fíjate que de Alberto Caeiro, el leo unos versos. Claro. No siempre soy igual en lo que digo y escribo. Cambio, pero no cambio mucho. El color de las flores no es el mismo al sol que cuando una nube pasa o cuando cae la noche y las flores son del color del recuerdo. A mí me gusta. ¿Te acuerdas de la tabaquería? ¿Cómo no? El estanco, en portugués. Que hay una traducción de Octavio Paz en ese libro de Versiones y Diversiones. Una traducción de Octavio Paz y sus ayudantes, supongo, porque ese fue tan... tradujo tanto que, bueno, tuvo que hacerse ayudar, ¿no? Pero finalmente él estaba cuidando todo eso. Marco Antonio Campos sacó otra versión de Tabaquería recientemente en la editorial Tucán de Virginia. Tampoco le he comprado, pero hay que conocerlo. Sí. ¿Vamos a un corte o nos despedimos? No. Vamos a un corte, sí es cierto, se me perdió el tiempo. Regresamos, ahorita vamos a hablar de Pessoa más. Alberto Caeiro fue el que fue despreciado por una mujer. Sí. Y los demás heterónimos se indignan. Sí, exacto. Todos escriben. La carta más indignada es la de Álvaro Campos. Álvaro de Campos. Sí, que es el autor de Tabaquería. Sí. Es el poeta existencial.
de todos. Y qué distintos los poemas de cada uno, ¿no? Mira, yo Realmente sí, parece que es otro hombre. yo creo que los poemas de Cairo o los de Álvaro Campos a veces están mejores que los que firma el propio Fernando. Con esto quiere decir que para mí quizás para mí es el más grande del 20, porque se inventó 3 poetas altísimos. O sería él y otros 3 de muy buena talla. Entonces a mí eso me asombra muchísimo. O sea, Fernando Pessoa, al estar en Alquite, su obra, ¿Quién era el maestro? Alberto Cairo. Alberto Cairo. Él les pidió que escribieran, ¿no? Entonces yo les contó en este mundo de ficción y todos pues despotricaron porque además Alberto Cairo ahí se ve como una zeta, como un hombre muy sabio. Estamos hablando de un solo hombre que tenía personalidad múltiple, ¿no? Exacto. Un gran poeta, digo, quienes están muy informados en la poesía sabrán muy bien de Fernando Totalmente. Pessoa. Quien no, estamos hablando de un solo hombre, Fernando Pessoa, que tuvo muchos heterónimos y todo eso, ¿no? Muchísimos. Algunos de ellos eran poetas, Claro. ¿no? Otros no. En fin, hay infinidad de anécdotas que cuentan anécdotas entre estos heterónimos. Pero Alberto Cairo era el maestro de todos, Exacto. ¿no? ¿Y qué hicieron los demás por él? Bueno, tenían todos el encargo de escribir un texto para la obra completa del maestro, que si mal no recuerdo todos dejaban a medias. Eran como... Y el único al que no le encargaron nada fue el que sí hizo un texto y fue Álvaro Campos. Ajá. Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. De Campos, ¿no? Sí, totalmente. Y él fue el despreciado por una mujer, ¿no? Exacto. Es de los poemas que hemos venido leyendo. Aquí, es que este es muy bueno. Ahora todos los días despierto con alegría y pena. Qué curioso. Antiguamente despertaba sin ninguna sensación. Despertaba. Tengo alegría y pena porque pierdo lo que sueño. Y puedo estar en la realidad donde está lo que sueño. No sé lo que he de hacer con mis sensaciones. No sé lo que he de ser solo. Quiero que ella me diga cualquier cosa para que me despierte de nuevo. Qué maravilla, ¿no? Y lo desprecia. Que todo es una ficción, ¿no? Pues ahorita la encuentro bien legítima. Cuando a Schoenberg, el compositor austríaco, se divorció, fueron a suplicarle a los alumnos que reconsiderara, que por favor regresara con el maestro, que estaba muy mal. Creo que eso hacen los buenos pupilos. Además, ya estaban como en el plano de la amistad, que yo creo es como lo sitúa Pessoa, ¿no? Cuando ya el discípulo y el maestro ya tienen como esta relación cercana. Ajá. Pues con Schoenberg pasó lo mismo. Tan pronto se divorció o lo dejó la mujer, fueron Alban Berg y Anton Webern a suplicarle a la mujer que por favor regresaran con el maestro, que estaba muy mal. Creo que esto que hicieron... Y que no sabía a quién estaba dejando. Exacto. Entonces creo que es legítimo lo que hicieron Campos, Ricardo Reis, toda esta playa de alumnos de CAE. Pues qué asombrosa la figura de Fernando Pessoa para la poesía portuguesa, ¿no? Claro. Es capital. Sí. Más él vivió de manera muy humilde, ¿no? Sí. Ahí hay como versiones. Lo que pasa es que él no tenía abolengo, pero el oficio que desempeñaba al saber francés e inglés le daba un cierto prestigio social. Traducía. Y trabajaba para una firma comercial. En ese entonces Lisboa estaba recuperando su potencia como puerto. Y hacía falta gente que hablara idiomas. Entonces él, sin tener gran herencia ni fortuna, podía sobrellevar
pues su situación, pues con cierta modestia, a veces le iba muy bien, a veces no, pero también cuidaba trabajar poco para escribir mucho. No se casó, por ejemplo, con esta Ofelia. Le decía, no, vas a ser muy infeliz conmigo. Me duermo sobre el escritorio y me despierto a seguir escribiendo porque me quedan pocos días para morir. Y le atinó. Le atinó, fíjate. Sí. Además, el alcoholismo también lo perseguía, ¿no? Totalmente. Hay un en su biografía, en alguna biografía que leí, porque además hay tantas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos acercamientos a ese misterio que fue ese hombre llamado Fernando Pessoa. Claro. Aparte hay que recordar que no conoció padre, vivió Uh-huh. bajo la tutela de un padrastro. Exacto. Que no sé si era diplomático. Pues viajaban porque él estuvo un tiempo en Sudáfrica. Uh-huh. Hay un poema muy bueno que se llama La carretera de Sintra, es un viaje en una camioneta. Y va describiendo de una manera maravillosa ese viaje. Lo tradujo Octavio Paz, por cierto. Bueno, Saramago escribió una novela, Claro. El año de la muerte de Ricardo Reis, ¿no? Sí. Que es una novela que, para quienes se acuerdan que vino Saramago a Morelia, no ahora que era premio Nobel, no después de que fue premio Nobel, en 1989, que lo invitamos cuando Saúl Juárez era director del Instituto Michoacano de Cultura, que yo trabajaba ahí, y organizamos un encuentro latinoamericano de narradores. Y vinieron de muchas partes. Y de Portugal vino José Saramago. Nadie lo conocía, ¿no? Pero leyó una parte de su Ricardo Reis que nos quedamos asombrados. Y después en una sobremesa de comida, contó una anécdota muy buena, que no la recuerdo, por eso no la cuento, pero una anécdota muy buena de cómo en la realidad fueron a buscar a un poeta que no existía, al funeral de un poeta que, en fin, creo que es una figura más que estudiable, apreciable, ¿no? Más que, digo, los que estudian literatura y estudian biografías y todo está muy bien, pero a mí me parece que es digno de una observación más amplia y enredarse en la obra de Pessoa, ¿no? Sí, totalmente. Vale la pena, yo creo, para quienes no han leído a Pessoa, yo les recomiendo que lo lean, ¿no, Oscar? Sí, Creo que de eso se trata además, que estemos hablando, conversando, blasfemando de la literatura, de los autores, de lo que se nos dio en la vida leer, ¿no? Eso vale la pena. ¿Dejemos a Pessoa o sí. es que este libro a mí me inquieta? Yo sé que le traes ganas. Sí. Le traes ganas de leerlo, ya te lo prestaré, Oscar, pero te haré firmar un documento, porque la poesía reunida que me regaló el propio Antonio Colinas, dedicada y toda la cosa, lo tengo prestado. Híjole. Pero bueno, no pasa nada, ya regresará. Y este libro, el sentido primero de la palabra poética, que es la de la colección de la Biblioteca de Ensayos de Ciruela, de Antonio Colinas, es una joya, ¿eh? Creo que Antonio Colinas, que además traduce el italiano, ama a María Zambrano. En varios correos me dice: Neftalí, ya me conseguiste la edición que publicó la Universidad Michoacana. A la Universidad Michoacana debemos pedirle que haga una reedición de ese libro que publicó de María Zambrano aquí en Morelia, la Universidad Michoacana. Entonces, Antonio Colinas está loco por conseguir un ejemplar de esos. No he podido conseguirle uno, pero
pero cuando él vino a México, bueno, alguna vez nos encontramos en Guadalajara, me dijo, no se me olvida. Le dije, pues a mí tampoco, pero no lo encuentro, ¿no? Ama a María Zambrano y ha escrito sobre ella. Aquí justamente hay algún texto sobre María Zambrano, pero sobresalientemente hay un texto que me gusta mucho, que es sobre Ezra Pound, ¿no? Que además a Antonio Colinas, yo conocía la poesía de Antonio Colinas con un poema sobre Ezra Pound, la muerte de Ezra Pound. Bueno, hablaremos de este libro la próxima semana, que ya Paquito nos está invitando a despedirnos. Muy bien, pues, gracias, Oscar. Gracias a ti. Voy a visitar de nuevo a Gabriel Said y a Pessoa, pues como siempre. Muchas gracias a los que nos vieron allí en casa. Le mandamos saludos a Polonia, que no ha venido, pero bueno, pronto vendrá. Me despido con un poema de Alberto Caeiro, el maestro. Ahora que siento amor, tengo interés en lo que huele. Nunca antes me interesó que una flor tuviera olor. Ahora siento el perfume de las flores como si viera una cosa nueva. Sé bien que ellas olían, como sé que existía. Son cosas que se saben por fuera, pero ahora lo sé con la respiración de la parte trasera de la cabeza. Hoy las flores me saben bien con un paladar que se huele. Hoy a veces despierto y huelo antes de ver. Recuerden, amigos, que hay que ver, oler, aunque sea al mismo tiempo, pero hay que hacerlo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima. Thank you.